La ingratitud es una deuda que se paga sola. No necesitas cobrarla, no necesitas vengarte, solo necesitas esperar. Porque el universo tiene una forma de poner las cosas en su lugar, y cuando lo hace, no pregunta permiso, no da advertencias, solo actúa. Esta es la historia de una familia que echó a un anciano a la calle creyendo que la casa era suya, y de cómo descubrieron, demasiado tarde, que nada de lo que tenían les pertenecía realmente. Se llamaba Don Francisco, Francisco Méndez. En el año 1968 tenía 78 años. Vivía en una casa en San Antonio, Texas. Una casa de 2 pisos, de ladrillo rojo, con un jardín al frente lleno de rosas que él mismo plantaba, con un porche de madera donde se sentaba cada tarde a ver pasar el tiempo. Era una casa hermosa, antigua, pero sólida, con historia en cada pared. Don Francisco vivía ahí desde hacía 50 años. La compró en 1918 cuando tenía 28, recién casado con su esposa Amelia. Trabajó 30 años en los ferrocarriles para pagarla. Ahorró cada centavo. Nunca faltó un pago. Hasta que finalmente fue suya. Completamente suya. Ahí crió a sus 3 hijos. 2 varones y una niña. Ahí Amelia cocinaba tamales en Navidad. Ahí celebraban cumpleaños. Ahí lloraron cuando Amelia murió hace 10 años. Esa casa no era solo paredes y techo. Era memoria, era familia, era hogar. De sus 3 hijos, 2 ya habían muerto. El mayor en la guerra de Corea. El segundo de un infarto hace 5 años. Solo quedaba Rosa, su hija, la menor. Tenía 45 años. Casada con un hombre llamado Alberto, tenían 2 hijos, Carlos de 23 y Sandra de 20. Rosa y su familia vivían con Don Francisco. Se mudaron hace 8 años. Dijeron que era para cuidarlo, que estaba muy viejo para vivir solo, que necesitaba ayuda. Don Francisco aceptó, porque era su hija, porque extrañaba tener familia en casa. Los primeros años fueron buenos. Rosa cocinaba. Alberto ayudaba con reparaciones. Los nietos visitaban a don Francisco en su cuarto. Le preguntaban historias. Él les contaba de los trenes, de la guerra, de cuando conoció a su abuela. Pero poco a poco las cosas cambiaron. Rosa empezó a hablarle menos. Alberto dejó de reparar cosas. Los nietos ya no subían a su cuarto. Don Francisco comía solo, en su habitación, porque abajo ya no había lugar para él en la mesa. Un día, don Francisco bajó a la sala. Rosa estaba con Alberto. Hablaban en voz baja. Se callaron cuando lo vieron. ¿Pasa algo?, preguntó don Francisco. Rosa y Alberto se miraron. Papá, siéntate, tenemos que hablar. Don Francisco se sentó. Sintió algo raro en el aire, algo pesado. Papá, ya no puedes seguir viviendo aquí. Las palabras cayeron como piedras. Don Francisco parpadeó. ¿Cómo? Esta casa es muy grande, muy cara de mantener, y tú ya no la necesitas. ¿Es demasiado espacio para una persona? Pero yo vivo aquí desde hace 50 años. Esta es mi casa. Rosa suspiró, como si le hablara a un niño terco. Papá, esta casa es nuestra. Alberto y yo la mantenemos. Pagamos la luz, el agua, todo. Tú solo vives aquí porque te dejamos. Don Francisco sintió algo quebrarse dentro. No sabía que su propia hija pensara así, que creyera que él vivía ahí por caridad. Rosa, yo construí esta casa, yo la pagué, cada ladrillo, cada ventana. Eso fue hace 50 años, papá. Las cosas cambian. Ya eres muy viejo. Necesitas estar en un lugar donde te cuiden, no aquí. ¿Y a dónde quieres que vaya? Alberto habló.
Era la primera vez que participaba. Hay un asilo, a 2 cuadras. Es limpio, tienen enfermeras. Ahí estarás mejor. Don Francisco los miró. A su hija, al hombre que se casó con ella. Buscó compasión en sus ojos. No encontró nada, solo impaciencia, como si él fuera un problema que necesitaban resolver. ¿Y si no quiero ir? Rosa se paró. Su voz ya no era suave. No estamos preguntando, papá. Estamos informando. Tienes una semana para empacar tus cosas. El 1 del mes te vas. Rosa, por favor. No hay más que hablar. Salió de la sala. Alberto la siguió. Don Francisco se quedó sentado, solo, en la casa que construyó, mirando las paredes que pintó, el piso que instaló, las ventanas que limpió por 50 años. Esa noche no durmió. Se quedó sentado en su cama mirando por la ventana. Las rosas del jardín se veían negras bajo la luna. Pensó en Amelia, en lo que diría si viera esto. Su hija echando a su propio padre de su propia casa. Pasó la semana. Don Francisco empacó sus cosas. No tenía mucho. Ropa, fotos, algunos libros. Todo cabía en 2 maletas viejas. El último día llegó un taxi. Rosa le dio dinero para el 1 mes del asilo, $300. Don Francisco los tomó sin decir nada. Papá, es lo mejor. Ya lo verás. Don Francisco no respondió. Solo subió al taxi. Miró la casa por la ventana trasera mientras se alejaban. Su casa, la casa donde vivió 50 años, donde amó, donde sufrió, donde pensó que moriría. El asilo era exactamente como imaginó, limpio, frío, sin alma, cuartos pequeños con camas de hospital, olor a desinfectante y vejez, pasillos largos con ancianos caminando despacio sin rumbo. Le dieron un cuarto, 3er piso, ventana que daba a un estacionamiento. Puso sus maletas en el suelo, se sentó en la cama, y ahí, solo, sin testigos, don Francisco lloró, no mucho, solo lo necesario, por la traición, por la soledad, por el final de algo que pensó que duraría para siempre. Antes de continuar con lo que pasó después, quiero detenerme un momento. Si tú que me escuchas ya eres parte de este canal y le diste like a este video, te lo agradezco de verdad. Cada historia me lleva días de trabajo. Buscarla, escribirla, narrarla con el cuidado que merece. Tu apoyo es lo que hace posible que siga trayéndote más. Gracias. Ahora sí, regresemos, porque lo que está por pasar hará justicia de la forma más inesperada. Pasaron 2 semanas. Rosa y Alberto se instalaron completamente en la casa. Tomaron el cuarto de don Francisco, el mejor cuarto, con la mejor vista. Alberto pintó las paredes. Rosa cambió los muebles. Borraron todo rastro del viejo. Carlos y Sandra se mudaron también. Cada uno tomó un cuarto. La casa se llenó de música fuerte, de fiestas los fines de semana, de gente que entraba y salía. La casa que siempre había sido tranquila ahora era ruidosa, caótica. Rosa estaba feliz. Finalmente tenía la casa completa, sin el viejo estorbando, sin tener que subir comida, sin escuchar sus historias aburridas de los trenes. Alberto también. Planeaba vender la casa, comprar algo más moderno, más cerca de la ciudad. Un martes por la tarde, alguien tocó la puerta. Rosa abrió. Era un hombre en traje, con un portafolio de cuero, lentes, expresión seria. ¿La señora Rosa Méndez? Sí, soy yo. Me llamo David Contreras. Soy abogado. Necesito hablar con usted sobre esta propiedad. Rosa frunció el ceño. ¿Qué pasa con la propiedad? ¿Puedo pasar? Rosa lo dejó pasar. Alberto bajó las escaleras.
Carlos y Sandra estaban en la sala. El abogado se sentó, abrió su portafolio, sacó documentos. Señora Méndez, tengo entendido que su padre, don Francisco Méndez, vivía aquí hasta hace 2 semanas. Sí, pero ya no vive aquí. Está en un asilo. Entiendo. ¿Y usted cree que esta casa es suya? Rosa rió incómoda. No creo. Es mía. Bueno, de mi familia. Mi padre vivía aquí, pero la casa es nuestra. El abogado negó despacio con la cabeza. Me temo que no, señora. Esta casa no es suya. Nunca lo ha sido. El silencio que siguió fue denso. Alberto se paró. ¿Cómo que no es nuestra? Vivimos aquí. Pagamos los servicios. Vivir en una propiedad no la hace suya, y pagar servicios tampoco. Esta casa está registrada a nombre de don Francisco Méndez. Siempre lo ha estado. Rosa sintió el piso moverse bajo sus pies. Pero mi papá es viejo. Ya no puede manejar una casa. Tal vez no, pero sigue siendo el dueño legal, y hace 3 semanas, antes de mudarse al asilo, don Francisco hizo un cambio en el título de propiedad. Sacó un documento. Se lo mostró a Rosa. Firmó la casa a nombre de su nieto, Gabriel Méndez, hijo de su hijo mayor que murió en Corea. Rosa agarró el papel, lo leyó. 1 vez, 2 veces. No podía creer lo que veía. ¿Gabriel? ¿Mi sobrino Gabriel? Exactamente. Gabriel Méndez es ahora el dueño legal de esta propiedad, y me contrató para informarles que tienen 30 días para desalojar. Alberto explotó. Esto es ridículo. No nos pueden sacar. Vivimos aquí. El abogado cerró su portafolio, se paró. Pueden consultar con su propio abogado si gustan, pero los papeles están en orden. Firmados, notariados, registrados. Esta casa ya no es de don Francisco, es de Gabriel, y él quiere que se vayan. Dejó una copia de los documentos en la mesa. Caminó hacia la puerta. Antes de salir, se volteó. Y para su información, Gabriel no va a vivir aquí. Va a traer a don Francisco de vuelta. Esta casa era de su abuelo, y va a volver a serlo hasta que muera, en su propia cama, en su propia casa, como debe ser. Salió. Rosa se quedó parada sosteniendo los papeles. Alberto los leyó también. Carlos y Sandra miraban sin entender. ¿Quién es Gabriel?, preguntó Carlos. Rosa se sentó despacio, como si las piernas no la sostuvieran. Es mi sobrino, el hijo de tu tío Ramón, el que murió en Corea. ¿Y por qué papá le dio la casa a él? Rosa no respondió, pero sabía por qué. Porque Gabriel había visitado a don Francisco cada semana, durante años, mientras ellos vivían ahí sin hablarle. Gabriel llamaba, preguntaba cómo estaba, le llevaba comida, lo llevaba al doctor, hacía lo que una familia debe hacer. Y don Francisco lo había recompensado, no con dinero, sino con lo único valioso que tenía, su casa, su memoria, su legado. Los siguientes días fueron caóticos. Rosa contrató un abogado, intentó pelear, pero los papeles estaban perfectos, todo legal, todo válido. Don Francisco había firmado la casa a Gabriel, y Gabriel tenía todo el derecho de echarlos. Alberto intentó negociar. Llamó a Gabriel, le ofreció dinero, le dijo que podían llegar a un acuerdo. Gabriel fue claro. No hay acuerdo. Mi abuelo construyó esa casa, la pagó con su sudor, y ustedes lo echaron como si fuera basura. Ahora es mi turno. Tienen 30 días. Ni uno más. Pasaron los 30 días. Rosa y su familia empacaron. No tenían a dónde ir. Rentaron un departamento pequeño, de 2 cuartos. Alberto, Rosa, Carlos y Sandra, apretados, incómodos, sin el espacio que tenían. El día que se fueron,
Gabriel llegó con don Francisco. El viejo bajó del carro despacio, miró su casa. Las lágrimas rodaron por sus mejillas. Pensé que nunca volvería. Gabriel lo abrazó. Esta es tu casa, abuelo. Siempre lo fue, siempre lo será. Entraron juntos. Don Francisco tocó las paredes, como saludando a viejas amigas. Subió las escaleras, entró a su cuarto. Alguien había vuelto a poner sus cosas, sus fotos, sus libros, su cama. Se sentó. Miró por la ventana. Las rosas seguían ahí, un poco descuidadas, pero vivas. Gracias, hijo. No me agradezcas, abuelo. Esto es lo correcto. Aquí me detengo para preguntarte algo. ¿Alguna vez has visto a alguien tratar mal a sus padres o abuelos? ¿Has sido testigo de ingratitud familiar? ¿Cómo terminó? Me encantaría leer tu experiencia en los comentarios. Y si conoces a alguien que está siendo maltratado por su propia familia, comparte este video. A veces, una historia llega justo cuando alguien más la necesita escuchar. Ahora, terminemos de ver qué pasó. Don Francisco vivió 5 años más en su casa. Gabriel se mudó con él. No porque el abuelo lo necesitara, sino porque Gabriel quería estar ahí. Quería escuchar las historias, quería aprender, quería pasar tiempo con el único abuelo que le quedaba. Restauraron la casa juntos, pintaron paredes, arreglaron el techo, plantaron más rosas. La casa volvió a ser lo que era, un hogar, lleno de risas, de comida, de familia que se ama. Rosa intentó visitarlos varias veces. Gabriel no se lo permitió. Mi abuelo tiene la puerta abierta para quien lo respete. Tú no lo hiciste. No tienes derecho. Don Francisco nunca pidió ver a Rosa. Nunca preguntó por ella. El dolor de la traición había sido demasiado profundo. Había perdonado, pero no olvidaba. Y prefería vivir sus últimos años en paz que reabriendo heridas. Rosa y Alberto nunca se recuperaron completamente. El departamento que rentaban era caro, pequeño, incómodo. Alberto perdió su trabajo. Rosa tuvo que trabajar doble turno para pagar la renta. Carlos y Sandra se fueron apenas pudieron, cansados de la tensión, del resentimiento, de los reproches constantes. Rosa envejeció rápido. El peso de la culpa, de haber traicionado a su propio padre, de haber perdido todo por avaricia, la consumió. Alberto la abandonó 5 años después. Se fue con otra mujer. La dejó sola en el departamento pequeño. Un día, 10 años después de haber echado a su padre, Rosa se atrevió a pasar por la casa. Su antigua casa. La casa donde creció. Gabriel había muerto el año anterior, de cáncer. Don Francisco vivía solo de nuevo, pero con cuidadores que Gabriel había contratado antes de morir. La casa seguía hermosa. Las rosas florecían. El porche estaba limpio. Rosa se quedó parada en la acera, mirando. Quiso tocar la puerta. Quiso pedir perdón, pero no se atrevió, porque sabía que no lo merecía, que había tenido su oportunidad y la había desperdiciado. Don Francisco murió a los 85 años, en su cama, en su cuarto, en su casa, como quiso, como merecía. En su testamento dejó todo a la familia de Gabriel, a sus hijos, que habían sido los únicos que lo visitaron, que lo cuidaron, que lo amaron sin esperar nada a cambio. Rosa no heredó nada, ni la casa, ni dinero, ni siquiera un recuerdo, porque don Francisco le había dado todo en vida, casa, comida, amor, y ella lo había despreciado, lo había echado, lo había tratado como estorbo, y ahora pagaba las consecuencias. No porque don Francisco la castigara,
sino porque la vida tiene una forma de balancear las cuentas, de poner a cada quien donde merece estar. En el funeral de don Francisco fueron muchas personas, vecinos, amigos, la familia de Gabriel, gente que lo conoció en los trenes. Rosa llegó tarde, se quedó atrás, sin atreverse a acercarse al ataúd. Lloraba, pero no eran lágrimas de tristeza por la muerte de su padre, eran lágrimas de arrepentimiento por cómo lo trató en vida. Cuando todos se fueron, Rosa se acercó, miró a su padre por última vez, puso una mano en el ataúd. Perdóname, papá, fui una mala hija. Ojalá pudiera regresar el tiempo, ojalá hubiera sido diferente. Pero el perdón que buscaba no vendría, porque don Francisco ya no estaba, y las palabras dichas a un muerto no cambian las acciones hechas en vida. Esta historia duele porque es real, porque pasa todos los días, en todas partes. Hijos que echan a padres, nietos que ignoran a abuelos, familias que olvidan que los viejos no son estorbos, son tesoros, son historia viva, son raíces. Y cuando las cortas, cuando las desprecias, cuando las echas pensando que ya no sirven, estás cortando tu propia conexión con lo que te hizo ser quien eres. Estás destruyendo el puente que te conecta con tu pasado, y sin pasado, el futuro se vuelve vacío. Rosa aprendió esto demasiado tarde, cuando ya no había marcha atrás, cuando su padre estaba muerto, cuando la casa que pudo haber sido suya pasó a otras manos, cuando se quedó sola en un departamento frío, preguntándose ¿dónde se equivocó? Se equivocó el día que miró a su padre y vio estorbo en lugar de bendición. Se equivocó cuando valoró el espacio más que la compañía, cuando valoró la comodidad más que el respeto, cuando valoró el futuro que imaginaba más que el presente que tenía. Y don Francisco hizo lo correcto. No se vengó, no gritó, no peleó, solo firmó un papel y dejó que la justicia se encargara del resto, porque sabía algo que Rosa nunca entendió, que todo lo que tienes, todo lo que posees, todo lo que crees que es tuyo, puede desaparecer en un segundo, si no lo valoras, si no lo cuidas, si no lo respetas. La Escritura dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra. Éxodo 20:12. No es solo un mandamiento, es una advertencia, porque cuando no honras a quien te dio vida, cuando no respetas a quien sacrificó todo por ti, las consecuencias no vienen de Dios, vienen solas, automáticas, inevitables. Rosa lo aprendió, Alberto lo aprendió, Carlos y Sandra también, porque crecieron viendo cómo sus padres trataban a su abuelo, y cuando crecieron, trataron a sus padres de la misma forma, con desprecio, con impaciencia, con abandono, porque eso fue lo que aprendieron. Y así el ciclo continúa, hasta que alguien lo rompe, como Gabriel lo rompió, como honró a su abuelo cuando nadie más lo hacía, como cuidó a quien todos habían olvidado, y como recibió una casa no porque la mereciera, sino porque demostró que entendía el valor de lo que otros despreciaban. Así que hoy te pregunto, ¿cómo tratas a tus mayores, a tus padres, a tus abuelos? ¿Los ves como estorbo o como tesoro? ¿Los escuchas o los ignoras? ¿Los honras o los soportas? Porque algún día tú serás el viejo. Tú serás quien necesite ayuda. Tú serás quien espere una visita, una llamada, un abrazo. Y lo que siembres hoy, lo cosecharás mañana, en las manos de tus hijos, de tus nietos, de la gente que aprendió de ti cómo tratar a los viejos.
Y cuando ese día llegue, cuando estés sentado solo en un cuarto preguntándote ¿dónde está tu familia?, recordarás esta historia y entenderás que la justicia no grita, no avisa, solo llega, y cuando llega, pone a cada quien exactamente donde merece estar.